Y comenzamos esta edición de Pampero TV con la columna semanal. Como siempre, semana tras semana lo tenemos a Facundo Martínez Reyes para hablar justamente de la agenda legislativa en este 2022, que nos va a estar comentando precisamente cómo se viene este año en ese aspecto. Facundo, muy buenos días, ¿cómo estás? Muy buenos días, Sebastián. ¿Cómo estás vos? ¿Cómo está todo el equipo? Muy bien, gracias a Dios. Bueno, bienvenido en esta semana. Comentanos de qué vamos a estar hablando. Bueno, justamente adelantábamos un poco acerca de lo que tiene que ver la agenda legislativa para este 2022 y sin lugar a dudas una muy importante tiene que ver con la ley de humedales. Bueno, por supuesto, ¿no? Estamos hablando de la protección de humedales que lleva en el Congreso una discusión de hace más de 10 años. Seba, en 2020 solamente se presentaron 15 proyectos, 10 proyectos en la Cámara de Diputados, 5 en la Cámara de Senadores, que fueron tratados, fueron discutidos en comisión y de hecho esta vez como en otras oportunidades. Recordemos los últimos 10 años, 2 veces tuvo media sanción otros proyectos de ley de humedales y se cayeron. En esta oportunidad no fue la excepción y también perdió estado parlamentario. Tenía a finales del 2020 en la Comisión de Recursos Naturales y Conservación del Ambiente Humano se había dado una especie de aval para continuar con la discusión, pero pasó mucho tiempo, se terminaba el tiempo ya con el inicio de sesiones ordinarias el 1 de marzo, así que tenía que dar lugar en las sesiones extraordinarias y no fue así, no se le dio lugar, así que, como te decía, perdió estado parlamentario, esto significa que va a tener que realizar otra vez todo el circuito, nuevamente se van a tener que presentar los proyectos y volver a ser discutidos. Bien, Facu, y en relación precisamente a lo que tiene que ver el ambiente, también hubo otros proyectos que están o que quedaron en camino, ¿no? Bueno, hay varios proyectos, Seba, porque recordemos, de todos los proyectos que se presentaron en el 2021, que fueron más de 2.300 proyectos en el Congreso, más del 10% estuvieron relacionados con la agrobioindustria. Y de ese 10% que se llevó la agrobioindustria, una cuarta parte estuvieron relacionados con el ambiente. Entonces, hay que hacer un señalamiento especial sobre este tema, que evidentemente son temas que preocupan a la sociedad, a las organizaciones sociales y que llegan de esta manera también al Congreso. Hay dos proyectos que son muy importantes, de los que hicimos mención ya en algún momento en Pampero TV, y que son muy importantes para los sectores de preservación ambiental, que son la ley de envases y la ley de penalización para los delitos ambientales. Recordemos, hay por lo menos 7 proyectos de envases en el Congreso. Hay 4 que caen ahora, en febrero, después de las sesiones extraordinarias. Y hasta febrero del 2023 hay otros 3 proyectos. Uno de estos 3 proyectos es el que presentó hace poco tiempo el gobierno, ley de envases, proyecto de ley de envases con inclusión social. Esto fue presentado en el Congreso, fue elaborado por el Ministerio de Ambiente en colaboración con el Ministerio de la Producción y lleva la firma nada más y nada menos que del presidente Alberto Fernández. Esta ley, como te decía, que es la ley de envases, con inclusión social, se espera que sea tratada, hay un fuerte aval y mucho empuje también por las organizaciones sociales, sobre todo las relacionadas, no solo con el ambiente, sino con la recuperación de residuos. Respecto al otro proyecto que te mencionaba, Seba, el Código Penal en Argentina no incluye la tipificación de delitos que afectan al ambiente. Esto quiere decir que los incendios intencionales, la caza ilegal, no tienen condena penal. Puede sí haber algún tipo de sanción económica, pero tienen poco efecto y muy pocas veces se les da cumplimiento. Esto es lo que denuncian las organizaciones ambientales. En 2021 se presentaron varios proyectos para incluir en el Código Penal los delitos ambientales y se espera su tratamiento. También vamos a escuchar durante todo este año mucho empuje de parte de estas organizaciones sociales, seguramente con mucho movimiento en las redes sociales. Bien, bueno, esto Facu en cuanto a lo que tiene que ver cuestiones del medio ambiente, pero si nos metemos un poco más de cerca en lo que es el ámbito productivo, ¿cuáles son los proyectos que se esperan tratar este año? Bueno, te comentaba, Seba, del 10% de proyectos agrobioindustriales, ya te mencionaba los que estuvieron relacionados con el ambiente, pero tenemos que decir también que hay un 20% relacionado con economías regionales, un 10% relacionados con agricultura y ganadería, muchos de ellos relacionados en sí con
un problema que tuvimos y serio durante este último año relacionado con el déficit hídrico, pero si hablamos de proyectos agrobioindustriales, tenemos que mencionar el gran proyecto en el que estuvo trabajando el gobierno en conjunto con el Consejo Agroindustrial. Dicho sea de paso, es el proyecto de ley que impulsa el Consejo Agroindustrial y que es el proyecto de ley, discúlpame la redundancia, pero el proyecto de ley agrobioindustrial y que muy pronto seguramente va a tener tratamiento porque hay muchos intereses puestos en este proyecto de ley. Está también en danza el proyecto de ley de fomento a la agroecología, una iniciativa legislativa del Ministerio de Agricultura cuando encabezaba la cartera el exministro Luis Basterra, que busca promover, fortalecer políticas, programas, proyectos y acciones para impulsar los sistemas de producción agroecológicos. Recordemos, es un pedido que viene directamente de las organizaciones de pequeños productores, de productores familiares, y que en el último tiempo tuvieron una gran relevancia, sobre todo por la importancia que tuvo este sector en la pandemia, ¿no es cierto? Pero además tenemos que mencionar otro tema que está en discusión, que es muy importante y que hace pocos días tuvo mucho movimiento también en redes sociales, que tiene que ver con proyectos de trazabilidad de pesca. Estos dos proyectos tienen estado parlamentario, pueden ser tratados durante todo este año sin ningún problema. Esto permitiría mejorar la información sobre los eslabones que forman parte de la cadena pesquera para readecuarnos a mercados internacionales que siguen mejorando todos sus protocolos, por supuesto, y por supuesto también muy importante mejorar todo lo que refiere al comercio interno. Pero además, y no es menor, busca prevenir la pesca ilegal y controlar la actividad para preservar casualmente los ecosistemas. Y por eso también hay mucho movimiento de las organizaciones ambientales, aunque el proyecto está directamente relacionado con lo productivo. Es un proyecto que busca un modelo sostenible, un modelo cuidado con el ambiente, no sacar peces del agua que puedan afectar al ecosistema. Y bueno, esperemos, y vamos acá con otra redundancia, esperemos que llegue a buen puerto, Seba. Bien, bueno, temas muy interesantes sin lugar a dudas que se esperan tratarse en este calendario legislativo para este 2022 y que seguramente vamos a estar abordando a lo largo del año. Facundo, muchísimas gracias por este contacto, que tengas buena semana. Igualmente, Seba, nos vemos.